que podamos seguir hablando acerca de lo que Dios quiere hacer con ellos y cuál es nuestra responsabilidad. Las enseñanzas se han estado conectando mucho con el seminario de Rompiendo Maldiciones, se han estado conectando mucho y no quiero cambiar el de tema simplemente para buscar otro tema. Temas, pues hay muchos, pero la idea es seguir con la línea que Dios nos está trayendo, y en eso como pastores siempre buscamos ser muy sensibles de qué debemos seguir hablando. Más que buscar temas, necesitamos estar en la corriente de Dios, en la corriente del Espíritu, de que Él quiere edificarnos. Siempre lo he dicho, cada congregación Dios le ha dado una dieta, y nosotros los pastores somos los encargados de conocer el menú de Dios para ustedes. A veces cuando hay hermanos que se cambian de congregación, usted se puede cambiar de congregación el día que quiera. Usted mañana puede decirme, pastor, me voy para otra congregación, y bueno, yo le preguntaré por qué, qué no le gustó. Pero si usted dice, no, quiero cambiarme para otra congregación, yo le bendeciré y le bendigo, y la idea es que siempre seguiremos siendo hermanos en la fe. El cambio de congregación no puede afectar nuestra relación. Obviamente, pues, empezará uno de pastor a respetar el rebaño de otras ovejas. Uno se involucra un poco más en el rebaño que Dios nos ha entregado para pastorearle. No para pastorear, sino para pastorearle, porque el pastor es Él. Entonces, cuando se cambian de congregación, siguen siendo hermanos en la fe, pero ya uno empieza a respetar y no a enviar links de nada, porque uno tiene que respetar el hermano de otra congregación. Eso es respeto. Entonces, se tiene que generar usted en lo suyo, porque uno no puede estar pastoreando ovejas de otro redil, eso es entendible. Pero usted se puede cambiar de congregación cuando quiera. Pero sí es importante entender que cada congregación tiene una dieta, cada congregación tiene una personalidad. Cada congregación tiene una personalidad, como las personas tenemos una personalidad, cada congregación tiene una personalidad, y cada congregación tiene una dieta, tiene un menú. Por ejemplo, si usted va a otra congregación, usted va a encontrar que el menú de ese pastor son demonios. No estoy hablando mal de eso, simplemente que su menú desayunan liberación mañana, tarde y noche. Bueno, ese es un menú, hay gente que le gusta ese menú. Luego usted va a otra congregación y usted ve que el menú de esa congregación es el evangelismo. Qué bueno, ese es el menú. Pero usted va a otra y encuentra que el menú es la intercesión, el menú es más local, el menú es más internacional. Entonces, cada congregación tiene un menú. A veces nos cambiamos de congregación tan fácilmente y no miramos el menú, no nos dejamos guiar por Dios, no miramos bien si la carta es o no es. A veces ahora los restaurantes han puesto en la entrada la carta, para que la gente no entre, se siente y vuelve y se vaya, sino que uno va pasando, mira la carta y dice, uy, me gusta, voy a entrar a este porque me gusta la carta. Entonces, hay hermanos que se cambian de restaurante eclesial, digámoslo así, y el menú que les dan allí es un buen menú, pero no es su dieta. Entonces, en vez de avanzar, se frenan, o hay un problema intestinal espiritual. Entonces es muy importante nosotros como pastores estar buscando cuál es el menú, con qué Dios quiere que los alimentemos a ustedes, con qué quiere Dios que los alimentemos a ustedes. Por ejemplo, con el equipo de intercesión, esta semana, hace 2 semanas, estamos trabajando un libro acerca de las oraciones. Y han sido unos bocaditos, un sushi espiritual bien delicioso. Ha sido algo bien rico, bien sabroso. Y nos hemos estado deleitando leyendo el primer capítulo, cómo oraba Abraham. Ayer leímos cómo oraba Jacob.
no me puse yo a sacar enseñanza para darle al grupo de intercesión, sino que sentimos que ese es un buen menú. Entonces, es importante no estar cambiando de plato por cambiar, sino cuál es el menú. Si usted me dice a mí qué le gusta comer a mis hijos, pues mis hijos, la mamá les ha dado ya un paladar muy exótico, pero cuando están en casa, la lasañita es lo de ellos, el sudadito de pollo es lo de ellos, los frijolitos son lo de ellos. Entonces, hoy vamos a continuar con ese menú, ¿vale? No vamos a cambiarle drásticamente o abruptamente, sino que Dios está hablando de las generaciones. Dios está hablando acerca de las naciones. Dios está hablando acerca de este tiempo transicional, digámoslo así, de padres a hijos. Obviamente es nuestra responsabilidad saber qué le vamos a entregar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad saber qué vamos a entregarle, qué vamos a heredarle a nuestros hijos. Recuerde, y lo hemos dicho muchas veces, que la idea es que el techo de nosotros sea el piso de nuestros hijos, que donde nosotros quisimos llegar sea el inicio de nuestros hijos. No podemos heredarle a nuestros hijos traumas, no podemos heredarle a nuestros hijos guerras, resentimientos, maldiciones, no podemos heredarle eso a nuestros hijos. Tenemos que construir para nuestros hijos. Por lo general uno a veces escucha que a mi hijo le toque tan duro como a mí me tocó. No es un concepto bíblico. No es un concepto bíblico pensar que a mi hijo le tiene que ir tan duro como a usted le tocó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si usted cree o si usted desea que a su hijo le toque tan duro como a usted le tocó, significa que usted durante toda su vida no construyó nada. Significa que usted durante toda su vida no hizo nada. Significa que en toda su vida usted no construyó, no edificó, no levantó nada. Porque usted no puede partir de este mundo y que su hijo se quede con una mano adelante y otra mano atrás. Usted no se puede ir de este mundo pensando que a su hijo tiene que empezar de cero. Que su hijo tiene que empezar de cero porque usted empezó de cero. O sea que si usted empezó de cero y su hijo va a empezar de cero, usted no hizo nada, absolutamente nada para heredar. Y la Biblia habla acerca de la herencia. Y no estoy hablando solamente de pero nuestros hijos, vuelvo y se lo repito, no pueden empezar de cero. Nuestros hijos, posiblemente usted y yo empezamos en el suelo, pero nuestros hijos tienen que continuar en nuestros hombros. Y nuestros nietos tienen que empezar en los hombros de nuestros hijos. En el caso de mis padres, papá y mamá eran personas de muy escasos recursos. Sin embargo, papá dejó, al partir, papá y mamá nos dejaron la fe, nos dejaron estudio y nos dejaron una casa en Palmira. Mire que de una u otra manera nosotros no empezamos de cero. Sí, le tocó difícil, le tocó duro, pero no le tocó tan duro como le tocó a nuestros padres. Porque por lo menos nuestros padres nos dejaron un hogar estable, que es un modelo de hogar para nuestros hogares hoy en día. O sea que no les tocó tan cero. Yo digo, mis padres empezaron de cero porque, a ver, mi papá queda huérfano a los 2 años, mi mamá a los 10 años, 12 años ya estaba en un internado porque la madrastra le daba tan mala vida que terminaron metiéndolo en un internado. Un hombre de 2 años, huérfano, con una niña de 10, 12 años metida en un internado. Eso sí que empezaron de cero, sin saber leer ni escribir. Mi papá con la mano firmaba y él no sabía lo que escribían. Nosotros le decíamos, papá, ¿tú sabes qué dice allí? Mi papá decía, no sé. A mí me cogieron la mano y fue una memoria táctil, digámoslo así, una memoria, un reflejo. Yo firmo esto, pero no sé qué dice ahí. Ah, bueno, papá, ahí dice Jaime Pel, y era José Jaime Peláez. José Jaime Peláez. Entonces, literalmente papá empezó de cero. Pero yo no puedo decir que yo empecé de cero. Yo tengo que decir que en la fe
Yo empecé sobre los hombros de mis padres. Yo espero que Simón y Pablo empiecen sobre los hombros de mi esposa y yo. Entonces, pensar, y vuelvo y se lo repito, que a mi hijo le toque duro como a mí me tocó duro, que mi hijo empiece de cero. Y hay muchas películas en Netflix que están saliendo acerca de que no le dejo nada a mis hijos, sino que todo se lo entrego a obras de beneficencia para que a ellos les toque tan duro. No es un concepto bíblico. Yo empiezo de cero, pero mis hijos no pueden empezar de cero. Mis hijos tienen que empezar en mis hombros. Y mis nietos tienen que empezar en los hombros de mis hijos. O sea, que al pasar el tiempo, nuestros hijos entiendan que sus padres abonaron. Que al pasar el tiempo, nuestros nietos entiendan que sus abuelos y sus padres abonaron y que cada día a ellos les toque mejor. Siempre el concepto que hay en muchos de los padres, y es un buen concepto: hijo, yo no quiero que usted pase por las que yo pasé. Y ese es un buen pensamiento. Cada hombre, cada mujer va a tener sus momentos difíciles en la vida, pero si nosotros podemos ahorrarles algunos, si nosotros podemos darle a nuestros hijos aquello que nosotros no tuvimos, y no estoy hablando de una medida extrema, ¿no? Porque hay personas que se meten en deudas y viven en pobreza simplemente para darle a sus hijos todo económicamente porque ellos no lo tuvieron. No, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de suplir caprichos. No estoy hablando de tratar de cumplirle los caprichos a mi hijo porque yo no lo tuve. No, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una medida sana, de un equilibrio sano, de buscar de que ellos avancen y crezcan. Entonces, tenemos una gran responsabilidad con ellos. Tenemos que construir, tenemos que dejar herencia, no solamente herencia material, sino espiritual. No solamente herencia espiritual, sino que si Dios lo permite, una herencia material. Y cuánto oramos nosotros para que Dios les dé y nos dé a cada uno de nosotros que nuestros hijos un día puedan firmar escrituras. Escrituras no de algo que ellos compraron. Sabemos que ellos van a comprar sus casas, sabemos que ellos van a comprar sus fincas, sabemos que ellos van a comprar sus cosas porque para eso nos estamos preparando, para que sean personas altamente productivas. Pero qué bueno saber que nuestros hijos un día van a firmar escrituras. ¿Escrituras de qué? Escrituras de una herencia de papá y de mamá. Eso es bueno. Eso es bueno. Y dejarles una herencia física, pero también dejarles una herencia espiritual, que la herencia física no se vuelva maldición, porque lastimosamente muchas personas dejan solo casas, pero cuando mueren, la familia está tan quebrada que se pelean por esa casa, que se termina volviendo una herencia de bendición en maldición. En el caso de nosotros, papá y mamá dejaron una casa en Palmira, usted sabe, casa de patio grande, habitaciones, corredor largo, y más que nosotros volcarnos a pelear por esta casa, todos nosotros decidimos más bien ceder todos nuestros derechos a nuestra hermana que se quedó con papá y mamá cuidándolos en su vejez. Entonces, ninguno de nosotros quiso entrar a pelear una casa, sino que sentimos que era un derecho legal que ella tenía y que no le íbamos a dejarla. Toda su vida cuidó a papá y mamá, no se casó por cuidar a papá y mamá. Ahora no estábamos pensando de dejarla con una mano adelante, una mano atrás, de arrimada o pagando un arriendo que no tenía por qué hacerlo. Entonces dijimos más bien, mis derechos te los cedo, mis derechos te los cedo, mis derechos te los cedo. Y entonces mi hermana ahora quedó con una muy buena casa en Palmira, su casa, su propia casa. Entonces, cuando usted deja una herencia material, pero no deja una herencia espiritual ni moral, esa herencia material se vuelve el conflicto. Pero cuando usted deja una herencia material, pero también deja una herencia espiritual y moral, esa herencia no va a ser para conflicto, no va a ser para disgustos. Y nadie está peleando por arrebatarle a otro. ¿Y cuántos casos no han pasado de eso? Entonces, oramos que nuestros hijos, que sus hijos, que sus nietos, y posiblemente usted lo vea difícil, pero usted puede esforzarse, trabajar y orarle a Dios. Y sabe una cosa, que Dios está tan interesado en darle a usted para dar una herencia a sus hijos,
Pero pastor, ¿cómo? Yo ahorita no tengo, las entradas que tengo no es posible. No se preocupe, no se preocupe. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dios quiere darte una herencia para dejarle a tus hijos. Es un principio bíblico y Él lo quiere hacer. Entonces, nuestros hijos son muy importantes. ¿Sabe una cosa? El evangelio y la palabra de Dios y la ley desde el principio, allá en Deuteronomio 6, versículo 4, nos enseña que todo empezó con la familia. Por eso la familia es muy importante. A veces como padres pensamos que el mejor regalo que pueden tener nuestros hijos es el Wii, es el Xbox, pensamos que el mejor regalo es un buen carro, una buena casa, y amén por eso. Pero ¿sabe una cosa? El mejor regalo, lo mejor para nuestros hijos, ¿sabe qué es? Lo mejor para nuestros hijos es que papá y mamá estén bien. Ese es el principal y uno de los más grandes regalos que usted le puede entregar a sus hijos. Lo mejor para sus hijos no es que usted destruya su matrimonio por amor a sus hijos. Porque ¿cuántas personas han destruido sus matrimonios por amor a sus hijos? Y sabe una cosa, lo mejor para sus hijos no es un hogar roto. Lo mejor para sus hijos es un papá y una mamá estables en su relación. Porque eso desde un principio va a marcar un derrotero en la vida de ellos. Escúchese bien, lo mejor, cuando usted quiera lo mejor para sus hijos, ¿sabe qué es lo mejor para sus hijos? Que usted y su esposo, que usted y su esposa estén bien. Eso de entrada es lo principal. Porque los niños van creciendo con temores cuando escuchan gritos, cuando escuchan maltratos. Como decíamos ahorita en la clase de Teleios, los niños hacen una lectura excelente de matrimonio. Los niños saben cuándo papá durmió en la cama, cuándo papá no durmió en la cama. Los niños saben cuándo mamá durmió en la cama, cuándo mamá no durmió en la cama. Y eso son lecturas que en un momento determinado posiblemente ellos crean olvidar, pero que cuando ellos necesitan esa información vendrá a sus mentes y entonces ellos tomarán decisiones completamente erróneas. ¿Por qué? Porque mamá lo hizo, porque papá lo hizo. Entonces estamos viviendo en una casa, estamos haciendo parte de una familia, tratando de levantar un hogar. Entonces, lo mejor para nuestros hijos es el bien de papá y mamá. Entre mejor estén papá y mamá, es lo mejor para... pero es que yo ya crié a mis hijos, ya son de 15, 16. Los hijos siempre estarán viendo la casa de mamá, la casa de papá, como un referente para construir sus hogares, para construir sus relaciones, para construir sus familias. Entonces, cuando usted busque lo mejor para sus hijos, de entrada, lo mejor para sus hijos, lo mejor para nuestros hijos es que papá y mamá marchen bien, caminen bien. Y el que diseñó el hogar, el que diseñó el matrimonio, que es Dios, Dios que diseñó el hogar, Dios que diseñó la familia, Dios que diseñó el matrimonio, Él nos da las directrices. ¿Quién mejor, amados, que Dios, que es el creador del matrimonio, el diseñador del matrimonio y el diseñador del hogar y de la familia? ¿Quién mejor que Dios para decirnos cómo debe de funcionar un hogar, cómo debe funcionar la familia, el matrimonio? ¿Quién mejor que Dios? Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Qué increíble que Dios primero nos hable a nosotros como padres. Qué increíble que Dios primero nos hable a nosotros como individuos, entendiendo que como individuos un día daremos a luz y seremos padres. Recuerde que Adán y Eva fueron la única creación, digámoslo así, que no nacieron en una edad de niñez o una edad de bebés. Adán y Eva fueron creados, y desde que fueron creados, digámoslo así, en una edad adulta. Adán y Eva no fueron creados desde niños,
sino que ellos fueron creados en una edad adulta. Y después de que fueron creados en una edad adulta, Dios les dijo, ahora sí, multiplíquense. Y cuando les dijo multiplíquense, Caín y Abel fueron los dos primeros seres nacidos en este mundo de vientre de madre, de ombligo, y que nacieron, los primeros seres que nacieron en este mundo fueron Caín y Abel. Los primeros seres creados en este mundo, los primeros seres humanos creados en este mundo fueron Adán y Eva. Pero los dos primeros seres nacidos en este mundo fueron Caín y Abel. Entonces, qué tremendo nosotros poder entender que cuando nosotros, cuando Adán y Eva tienen a Caín y Abel ya vienen con una información, no la información que Dios quería que Caín y Abel nacieran, sino que venían con la información que lastimosamente Adán y Eva imprimieron sobre Caín y Abel. Y a partir de allí empieza, los padres engendran hijos, los hijos se vuelven padres, y entonces empezaba toda esa herencia generacional ya con una información lastimosamente no era la que Dios quería, porque Dios quería que cada padre imprimiera a sus hijos la información del árbol de la vida. Pero ahora Adán y Eva están imprimiendo sobre sus hijos la información del árbol del bien y del mal. Entonces, ¿qué información tú vas a imprimir a tus hijos? ¿La información del árbol de la vida? ¿O qué información tú vas a imprimir sobre tus hijos? La información del árbol del bien y del mal. Y entonces continúa diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy entrarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dios estaba hablando a cada individuo sabiendo que ellos un día serían padres. Me llama mucho la atención porque a mi parecer, y estas palabras las repetirás a tus hijos, es el antes y el después de este pasaje. A mí siempre me gusta estar buscando los antes y los después de todo pasaje. Los entonces, los ahora pues, los después de esto, siempre están generando el antes y el después de un pasaje. Y el antes, con nosotros como individuos, ¿qué nos está diciendo Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová. Jehová uno es significa que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a una tierra donde había sincretismo, o sea, adoraban distintos dioses. Entonces les estaba dejando claro las reglas para entrar a la tierra prometida. Y amados, esas son las reglas para entrar a la tierra prometida, porque en la tierra prometida había muchos pueblos paganos y el peligro era que Israel se copiara de esos pueblos paganos y terminaran haciendo lo que Dios no les agradaba. Entonces, de entrada, Dios le dijo, oye, Jehová uno es. Y dos, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tres, y esas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Eso es lo que primero nosotros necesitamos vivir para nosotros poder dejar una buena herencia sobre nuestros hijos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para dejar una buena herencia sobre nuestros hijos es nosotros mismos vivir la vida de Cristo. Lo primero que Dios nos demanda es, primero, llénense de mí para ustedes poderse vaciar sobre sus hijos. Primero, llénense de mí. En el hogar, en la familia, primero llénense de mí. No tengan dioses ajenos. Ámenme, guarden mis palabras. Y luego, inmediatamente después, Dios dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Sabe que cuando Dios piensa en usted, está pensando en generaciones? Cuando Dios piensa en usted, cuando Dios pensó en Marielita, estaba pensando en modo generaciones. Cuando Dios está, increíble, Dios está pensando en Paula y Dios está pensando en generaciones. Y Paula es una nena, pero Dios está pensando en generaciones cuando ve a Paula. Dios ya está pensando en los hijos de Paula. Dios ya está pensando en los nietos de Paula, porque eso fue lo que pasó. Cuando Dios está pensando en Gaby Bejarano, Dios está pensando en generaciones. Ese es el modelo de Dios. Pero pastor, eso es una bebé. Sí, pero ya está pensando en generaciones. Mire, Dios estaba hablando a cada individuo, pero cuando les habló, les estaba diciendo, óyase bien, como individuo, ámenme, obedézcanme, no tengan dioses ajenos, pero recuerden que un día serán padres y esto se lo repetirán a sus hijos.
O sea que cuando Dios está pensando en ti, cuando Dios está pensando en Simón, está pensando en generaciones. Cuando Dios está pensando en Pablo, está pensando en generaciones. Cuando Dios está pensando en Isa, está pensando en generaciones. Cuando Dios está pensando en Charlotte, está pensando en generaciones. Cuando Dios está pensando en Juan Pablo, está pensando en generaciones. Cuando Dios está pensando en usted y en mí, cuando Dios pensó en usted y en mí, está pensando en generaciones. Por eso, lo primero que nos dice es, ámenme, quiéranme, obedézcanme. Y cuando eso esté claro, ahora sí, estas palabras las repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primero nos habla como individuos y nos da una responsabilidad. Y después nos dice, y cuando ustedes la tengan clara, porque ustedes no podrán darle nada a sus hijos si ustedes no la tienen clara primero. Por eso el primero te habla a ti como individuo, para que luego poder hablar a ti como padre. El primero a ti te habla como criatura, para luego llamarte a ti padre de familia, madre de familia, cabeza de hogar. El primero tiene que entender que nosotros primero tenemos que estar llenos. Yo siempre trato de buscar algún formato para explicar las cosas. Y tengo la ley, he escrito algunas leyes como la ley del gamín, la ley del árbol, la ley de la media, y hay una ley que me gusta llamarle la ley del vaso. No puede haber un derramar si primero no hay una llenura. No se puede, el vaso no puede derramarse, el agua no puede derramarse si primero el vaso no está lleno. Nosotros primero, Dios desea que nos llenemos de Dios. Nosotros, Dios primero desea llenarnos, limpiarnos, llenarnos. Porque si nosotros no estamos llenos, la única opción que Dios tiene cuando el vaso no está lleno es quebrarlo. Es quebrarlo para que salga el agua. Pero hay otra opción, que no sea necesidad de quebrarlo, sino que el vaso se llene y cuando el vaso se llene haya un derramar. Dios primero desea que usted, padre de familia, usted, madre de familia, sea llena de Él, tenga claro quién es Dios, para luego poder replicar esa verdad en sus familias. Escúchese bien. ¿Cuán serio es para usted el evangelio? ¿Cuán seria es su fe? Está determinada en cómo se la enseña usted a sus hijos. Escúchese bien esto, apréndase esto, memorícese esto, medite en esto, camine en esta verdad. Cuán seria es su fe está determinada por cómo le enseña usted la fe a sus hijos. Si usted es una persona floja, si usted es una persona floja en la manera de enseñarle la fe a sus hijos, su fe es floja. Escúchese bien esto, apréndase esto, memorícese esto, camine en esta verdad. Si usted le enseña a sus hijos una fe mediocre, su fe es mediocre, porque nadie que camine en el Espíritu, nadie que camine con Dios enseña a sus hijos un evangelio de pañitos tibios. Nadie que esté caliente le enseña a sus hijos el evangelio de una manera tibia. Los tibios enseñan el evangelio a sus hijos de manera tibia. Entonces, no podemos estar buscando, no podemos estar esperando que nuestros hijos florezcan si nosotros somos flores marchitas en nuestra fe. No podemos estar esperando que nuestros hijos sean reyes si nosotros somos unos gamines en nuestra fe. Perdóneme que utilice esas expresiones, pero puedo herir susceptibilidades, pero mi intención no es que usted salga vivo de esa enseñanza. Mi intención es que usted salga o herido o muerto, pero que vivo o feliz. Ay, qué lindo, qué bonita enseñanza. No estoy interesado en bonitas enseñanzas, sino que usted puede entenderlo. Cuán importante para usted es su fe. Cuán clara es su fe. Lo determina cómo se lo enseña a sus hijos. Si sus hijos, usted les dice, ¿para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia?
Mi mamá, cuando uno desayunaba o almorzaba o comía y uno no oraba, le decía, ay, vea, tengo perritos en la mesa. Porque los perritos se sientan a comer y no dan gracias a Dios. Vea, no sabía que tenía perritos en la mesa. Y oiga, y le daban lora a uno hasta para desayunar. Y sabe una cosa, uno creció con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y para muchos se vuelve una muletilla, pero los que entendemos el concepto, los que nos enseñaron desde chiquitos a ser agradecidos, uno da gracias a Dios en todo momento. Le dice, gracias, Señor, por esos alimentos. Gracias, Señor. Es más, ¿a cuánto no nos ha pasado que ya nos pegamos la primera cucharada y hasta paramos para decir, ay, Señor, te damos gracias, Señor? Entonces, amados, ¿cuán seria es tu fe? No lo determina si tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia. ¿Cuán seria es tu fe? No lo determina si tú lees la Biblia o no lees la Biblia. ¿Cuán seria es tu fe? Lo determina es cómo se la vas a enseñar a tus hijos. Porque posiblemente tú seas una partícula religiosa en tu casa. Posiblemente tú seas una partícula religiosa en tu casa. Pastor, ¿qué significa una partícula? Un ente por allá extraño, raro que lee la Biblia en la casa. ¿Y la estás imprimiendo sobre tus hijos? ¿Sobre tus nietos? Me acuerdo que estando en cuarto de bachillerato, yo era la época donde los salones de clase no eran de 15 ni de 20, sino de 45 y 51 alumnos. O sea que la recocha, el jugar, el reír era inevitable, lastimosamente. Me tocó esa época. Hubiera querido un salón de 15 estudiantes, pero en mi época los salones eran hasta de 51 estudiantes, pobres profesores. Fue la época de la tiza. No fue la época del tablero borrable y todo eso. No, la época de la tiza, que lo mandaban a uno al patio. Peláez, vaya, sacuda el borrador. Y uno se quedaba por allá sacudiendo el borrador. Y en ocasiones uno se iba tan enojado que uno le echaba agua. Uno le echaba agua al borrador. Y cuando llegaba al salón, el profesor iba a borrar. Y tiza y agua se tiraban la clase. Ya no había más clase. Peláez, ¿qué pasó? Ay, profe, perdón, quería dejarlo bien limpiecito. Esa fue la época que me tocó a mí. No, fue una muy buena época. ¿Sabe una cosa? Yo predicaba el evangelio en mi salón. En el colegio donde yo estudié, Dios nos permitió predicar el evangelio salón por salón. Y más de 900, más de 1000 estudiantes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando yo empecé a predicar el evangelio, todo el mundo hablaba de Diego. El apodo mío que me tenían a mí en el colegio en esa época era Alegría, porque el gozo del Señor estaba en mí y porque era un poco recochero. Entonces todo el mundo decía, ¿aquí hay algún cristiano? Y todo el mundo decía, Alegría, Alegría es cristiano. Y entonces yo me ponía de pie y los profesores de filosofía siempre cogían al cristiano a tratar de corcharlo. Y un día me puse de pie y me dijo el profesor, ¿usted es cristiano? Y yo, sí, señor, yo soy cristiano evangélico. Y entonces me hizo unas preguntas, bueno, saqué las preguntas adelante. Terminando la reunión o terminando la clase, se me acercó un compañero de clase y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo también soy cristiano, pero me cuesta a mí levantar la mano y decir que yo soy cristiano. Hoy que el profesor preguntó cuántos cristianos habían en este salón y tú te pusiste de pie, yo quise ponerme de pie, pero no pude hacerlo y me cuesta hacerlo. Entonces se pregunta uno y pasado el tiempo traigo a colación esto y digo, qué tremendo. ¿Cómo va a ser la fe que él le comparta a sus hijos? ¿Cómo va a ser la fe? Y espero que él haya cambiado esa actitud, oro que él haya cambiado esa actitud. Pero ¿cómo va a ser la fe que él pueda compartir a sus hijos? ¿Cómo va a ser la fe que él pueda compartirle a ellos? Una fe llena de miedos y de temores levantará muchachos llenos de miedos y de temores. ¿Sabe una cosa, amados? Nosotros no somos llamados a dejar de generaciones. Nosotros somos llamados a dejar generaciones.
¿Y sabe por dónde empieza todo? Por usted. Usted y yo somos los responsables. ¿Y sabe una cosa? No podemos dejarle a Colombia, no podemos dejarle a las naciones, no podemos dejarles hijos simpatizantes del Evangelio. Escúchese bien, amados. Hasta donde usted pueda, para donde va este mundo, para donde va la sociedad, para donde va la moral de este mundo no puede quedar con niños simpatizantes. Este mundo tiene que quedar, nuestros hijos en este mundo, después de usted, después de que usted y yo no estemos en este mundo, si es que el Señor no ha venido antes, usted y yo no podemos dejar niños simpatizantes porque les va a ir mal. Les va a ir mal, amados. No podemos dejar niños tibios. Y no estoy diciendo que les imprima el evangelio a golpes. Estoy diciendo que sea una religiosa. No. Les estoy diciendo es su testimonio, su fe, su amor. ¿Cómo les está enseñando la fe usted a sus hijos? Determina cuán seria es la fe suya. Un buen testimonio, hijos viendo cómo usted lee la Biblia, hijos viendo cómo usted trata a su esposo, hijos viendo cómo usted trata a su esposa, hijos viendo cómo usted trata a sus empleados, hijos viendo la mano de Dios cuando provee. Cada vez que hay un milagro en su casa, llame a sus hijos y dígales: hijos, mire, esta es la situación, vamos a orar para que cuando Dios responda, los niños desde pequeños puedan decir: como Dios contestó a mis padres, me va a contestar a mí también. Pero si usted es una partícula religiosa, o sea, un ente que lee la Biblia solo, un ente que va a la iglesia sola, un ente que está por allá, no, partículas religiosas, no, partículas cristianas en nuestras casas, no, involucremos la familia. Y por eso el tema de altares familiares se vuelve tan importante en este tiempo. El tema de altares familiares se vuelve tan importante para estos tiempos, porque son tiempos donde estamos uniendo la familia. Son tiempos donde estamos provocando un encuentro de Dios con nuestra familia. Cada vez que usted hace altar familiar en su casa, lo que usted está provocando es un encuentro de Dios con su familia. Por favor, provoquemos encuentros de Dios con nuestra familia. El altar familiar es un buen lugar, es un buen tiempo para provocar un encuentro de Dios con su familia. Un altar de 15, 20, 30 minutos. No tiene que ser el culto y la celebración. Eso déjenlo a nosotros los pastores. Usted no haga culto en su casa, usted haga altar, altar. Que los niños escuchen, que los niños oigan, que los niños se expresen, amados. Entonces, mire cómo empezó todo. Dios no es un Dios de individuos, Dios es un Dios de generaciones. Dios está pensando en ti, y cuando pensó en ti, pensó en generaciones. Cuando Dios pensó en Luis, inmediatamente pensó en Alejandro y pensó en Gaby. Y cuando Dios pensó en Gaby, inmediatamente pensó en sus hijos. Y cuando Dios pensó en Alejandro, inmediatamente pensó en sus hijos y en sus nietos. Un Dios de generaciones. ¿Y sabe con quién Dios quiere? ¿Cuál es el lápiz que Dios quiere empezar a usar para escribir sobre esas generaciones? Usted y yo. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Qué tremendo, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esos machos que están allí, esos hijos que usted tiene allí, no son producto de unas malas cuentas o de un preservativo en mal estado. Perdóneme el comentario. No es producto de la casualidad. Nadie entra a este mundo indocumentado. Nadie entra a este mundo sin papeles. Nadie entra a este mundo indocumentado o saltándose la barda. Nadie entra a este mundo indocumentado. Quien llega a este mundo tiene propósito de Dios.
No, es que, hijo, mira, yo pensé abortarte cuando tú naciste. Mira, hijo, tú fuiste el de la sorpresa. No pensábamos tener más hijos y tú apareciste. Nadie llega a este mundo y sorprende a Dios. Tú pudiste haber sorprendido a tus padres. Por lo general, los últimos en nacer, o sea, los menores de la familia, por lo general fuimos los de la sorpresa, ¿no? Posiblemente papá y mamá dijeron no más y apareció uno. Después de una noche, después de los ricos también lloran, se animaron y los menores entramos. Por lo general, los mayores y los menores fuimos una sorpresa. Los mayores porque no estaban esperándonos y los menores porque pensaban que ya no había más. Entonces, tendemos a ser una sorpresa. Y me iban a abortar, mi mamá no me quería, su mamá no la quería o de pronto no la estaba esperando, su papá no lo estaba esperando, pero ¿sabe una cosa? Usted ya estaba registrado en el libro de la vida. Eso tiene que llevarle a usted a tener gozo y alegría. Nadie entra a este mundo indocumentado. Todo el que entra a este mundo, así se haya sido, perdóneme el comentario, producto de una relación no consensuada, de una relación no aceptada por los dos, no quiero usar otra expresión. Posiblemente haya sido algo fuerte o violento como naciste tú. De todas maneras, en el plan de Dios, tú tenías que nacer. O sea, Dios no está en el cielo cuando tú naciste y nació, y ahora ¿qué plan le diseño a esta? Y ahora nació y ahorita, ¿cómo le vamos a llamar? Ya tengo a todos los profetas, ya tengo a todos los apóstoles. ¡Ay, nació! A Dios no lo vas a encontrar así. Por eso dice la Biblia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ese mocoso, esa mocosa que tienes al lado, ese flojo, esa floja que tienes al lado, esa que todavía huele a pecuequita, ese que todavía come mocos, ese que todavía se come las uñas, ese, pues la Biblia dice que es herencia de Jehová. ¿Ah? Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Se lo voy a leer en otra versión para que la podamos tener un poco más clara. A ver qué dice. Salmo 127, versículo 3, en la TLA, traducción lenguaje actual, que me gusta mucho, dice así: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Vaya entendiendo esto. Son un regalo de Dios. Si son un regalo de Dios, primero le pertenecen a Dios. Porque si Él te lo regaló a ti, nadie te puede regalar algo. Escúchate bien, nadie te puede regalar algo que primero no le pertenezca a Él. Si es un regalo de Dios, los hijos primero le pertenecen a Dios, no le pertenecen al diablo. Siempre lo digo y lo repetiré. Nosotros no le hemos parido hijos al diablo. Los hijos no son un regalo del diablo, porque el diablo no regala nada. Él es padre de mentira. Y cuando habla de la mentira, de lo suyo habla. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. O sea, del diablo usted no espere nada bueno. Es más, no espere nada. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Ah, qué tremendo, y usted queriendo acabar con él. Y la Biblia dice que los hijos son una recompensa para usted. El contexto en la antigüedad de tener hijos, de tener a quien dejarle herencia, era un contexto muy importante. Por eso la importancia de tener hijos. En la antigüedad, aún para la batalla, para la herencia, para las grandes fincas, tener hijos era muy importante. Qué tremendo que anteriormente se estaban buscando tener el deseo de tener hijos para tener a quien heredarle. Hoy en día la mentalidad ha cambiado. Hoy en día la gente no quiere tener hijos porque no tiene herencia para dejarles. Escúchese bien. Hoy en día la gente está pensando, no, ¿para qué más hijos? Entre más estudiamos, menos hijos queremos tener. En cambio, nuestros padres no estudiaban, no leían, y ellos siempre decían,
Todo muchacho trae su pan debajo del hombro. Todo muchacho. Nuestros padres decían, donde comen 2, comen 3. Obviamente otros decían, donde comen 10, comen 12. Bueno, en mi casa decían, donde comen 3, comen 4, mijo. Eso no hay problema. Todo muchachito trae su pan debajo del hombro. Y estudiaban menos. Ahora estudian más y ya hay personas que le dicen a uno, no, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué? ¿Para traerlos a sufrir al mundo? Es una mentalidad. Cuando una pareja piensa, ¿para qué tener hijos? Para traerlos a sufrir al mundo, Dios no les da herencia. Escúchese bien eso. Ahora, no se vayan a poner ahorita en cuarentena a parir como conejos. Pero si algún muchacho se cuela por ahí en cuarentena, COVID Steven, Marcela Pandemia, si cualquier muchacho se cola por allí, pues le bendecimos en el nombre de Jesús. Nació en un año donde nadie se le va a olvidar su fecha de nacimiento, 2020, o posiblemente 2021 ya van a nacer, o los que aprovecharon ahorita en marzo, pues eso vienen para noviembre. Así somos nosotros. Entonces, amados, herencia de Jehová son los hijos. En la antigüedad se estaba buscando tener hijos para tener a quien heredarles. Hoy en día la mentalidad ha cambiado tanto que hay hombres que no quieren tener hijos, hay parejas que no quieren tener hijos por miedo a que les pase algo, por miedo a que no haya. Dios dice, no quieres tener más hijos, o tú no quieres tener hijos, pues ¿para qué te doy herencia? Si el objetivo de la herencia no es que tú vivas bien, el objetivo de la herencia es que tus hijos vivan bien, que los hijos de tus hijos vivan también bien. Entonces, mire, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Dicen que los nietos son la recompensa de los abuelos. Me decían estos días alguien, me decía, mire, hermano, los nietos son la recompensa de Dios a los abuelos por no haber ahorcado a sus hijos. Los nietos son la recompensa de Dios a los abuelos por no haber ahorcado, porque harto tiempo que quisieron ahorcar a sus hijos. Entonces, como no los ahorcaron, Dios dijo, ahora les doy nietos. Entonces, todo el que nace es una recompensa. Sería interesante pensar, ¿qué quiso recompensar Dios en consuelo que le dio a su hija? Sería interesante pensar, ¿qué quiso recompensar Dios en Diana que le dio sus hijas? Sería interesante pensar, ¿qué quiso Dios en Richie y en Clau que les dio a Tefa? Sería interesante pensar, ¿qué quiso recompensar Dios en Liliana y en mí que nos dio a Simón y a Pablo? Porque la Biblia dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Se los voy a leer en la versión NTV. La tengo acá. La NTV, mira cómo dice en la traducción viviente. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas. Pero en la 3. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué tremendo! Flechas en las manos de un guerrero. Me llama mucho la atención esta expresión. Flechas en las manos de un guerrero. ¿Sabe por qué? Porque un guerrero cuando toma su arco en la mano y toma su flecha en la otra mano, tiene la responsabilidad de darle dirección y darle propósito. Como padres, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé, que nos permita conocer el propósito y el destino que Él quiere para nuestros hijos.
y empezar desde pequeños a cultivarles. Como padres, nosotros somos responsables no en vivir a través de la vida de nuestros hijos, porque a veces queremos vivir lo que yo no estudié, que mi hijo lo estudie. Lo que yo no hice, que mi hijo lo haga. Y a veces estamos quitándole a nuestros hijos la identidad porque queremos nosotros vivir a través de nuestros hijos. Más que buscar que nuestros hijos hagan lo que yo no hice, que mis hijos triunfen en lo que yo no pude triunfar, más que eso, nosotros tenemos que buscar es llevar a que en nuestros hijos se cumpla el plan y el propósito de Dios. ¿Qué quieren nuestros hijos? E irlos alineando en ese propósito de Dios. Eso es tener claro eso, nos va a ayudar a saber qué van a estudiar, qué quieren estudiar, qué otra cosa necesitan, qué habilidad hay que fortalecerles. Porque cuando conocemos para qué fueron diseñados nuestros hijos, escúchese bien, los hijos son flechas en nuestra aljaba. Pero no es para que tú les des el destino tuyo, sino el destino de Dios. Nuestros hijos son flechas en la aljaba nuestra, no del diablo ni de nadie. Siempre que oro por los jóvenes o por los niños, siempre digo esta expresión. Dios, tú no entregarás el destino de nuestros hijos a ningún incircunciso. Dios, tú no entregarás el destino de nuestros hijos a ningún incircunciso. Ningún incircunciso ni ninguna incircuncisa determinará el destino de nuestros hijos. Yo como padre, permíteme conocer el destino de mi hijo, porque si es una flecha en mi aljaba, yo tendré que entesar el arco. Yo tendré que coger a mi hijo y lanzarlo al destino de Dios y al propósito de Dios. Eso es muy importante. Piense no solamente en la profesión de su hijo, piense no solamente en la carrera que su hijo quiere estudiar. Piense no solamente en lo que su hijo quiere estudiar, sino que piense es en el diseño de Dios. Tu hijo es una flecha para ser lanzada a qué destino, a qué propósito, a qué nación, a qué naciones, a qué carrera, a qué monte. El monte de la cultura, el monte de la economía, el monte de la política. ¿Sabe que hay colegios en Estados Unidos y en Europa que casi que joven que estudia allí está siendo formado para ser presidente de la República? O sea, ahora, no es una educación, no es una educación económica, pero es que, perdóneme, no está estudiando para otra cosa más que para dirigir gobiernos mundiales. Hay colegios, hay educación, y quienes ponen allí a sus hijos, ¿saben qué están pensando? Están pensando en las presidencias, en las gobernaciones, están pensando en grande. Entonces es importante que entendamos que nuestros hijos son flechas en la aljaba de Dios. Permítanme, se lo voy a leer en otra versión. Se lo voy a leer en la versión al día. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Ser padres es tan importante para Dios que todos tenemos la capacidad de ser padres. Pastor, yo no pude tener hijos. No te preocupes. Que Dios bíblicamente e históricamente tiene tres maneras de que usted y yo seamos padres. ¿Usted puede tener hijos? Tenga hijos. Tenga hijos. No sé, 1 o 2. Yo siempre he creído que 2 son buen número. Porque cuando, hasta donde uno pueda, 2 son buen número. Porque cuando usted tiene 1, él nunca podrá entender el concepto de qué es tener un hermano. Cuando usted tiene 2, usted le está dando un regalo a ese niño, a los 2 niños, de que sean hermanitos. Y el concepto de hermanos en la Biblia es muy importante.
Entonces, el concepto de hermanos es muy importante. Un niño con un solo niño siempre le habrá quedado faltando la necesidad de tener un hermano. Obviamente, después los amigos, buenos amigos, lindos amigos ayudarán, pero el trabajo de hermanitos es muy importante. Entonces, ¿puede tener hijos? Tenga hijos. Pastor, no puedo tener hijos. Ok, venga, oremos. Dios te puede sanar. Conozco cientos de testimonios. Hay ciudades donde yo he llegado y las señoras vienen con sus hijos a presentármelos. Porque en ocasiones cuando oramos por personas que no pueden dar a luz, Dios les sana. Y una vez una mujer no podía tener hijos y cuando oramos por ella tuvo trillizos. Dios es un Dios de sanidades. ¿Puedes tener hijos? Ten hijos. ¿No puedes tener hijos? Dios te puede sanar de una manera milagrosa o a través de un proceso de fertilización. Dios lo puede hacer. Pastor, ni lo uno ni lo otro funcionó. Ok, te queda la última opción. Está la adopción, porque la adopción es bíblica. ¿Es bíblico tener hijos? ¿Es bíblico que Dios sane el vientre de una mujer como sanó el vientre de Ana? Y si no, está la opción de adopción, que es una opción que debe de ser hablada, consentida entre la pareja y puesta en oración. Pero la adopción es más, usted y yo somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Y la adopción es coger un hijo de otra aljaba, ponerlo en la aljaba y darle el destino que nosotros tenemos. Eso es bíblico, amados. Entonces, amados, mire cómo dice este pasaje. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Nosotros tenemos que tener mucha claridad y ser muy responsables con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser muy responsables. Y todo empieza con nosotros mismos, como individuos, como pareja, como matrimonio. Todo empieza con nosotros. O dejamos generación o dejamos degeneración. Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Dios tiene un plan con nuestros hijos. Si son flechas es porque tienen un destino, tienen un blanco. Si son flechas es porque tienen un destino de un blanco. El destino y el propósito de Dios. Y usted y yo seremos los cinceles que Dios utilizará para ir puliendo, ir puliendo, ir puliendo, ir puliendo. Perdónenme el comentario. A veces somos torpes en la educación de nuestros hijos. No se siente insultado. Cuando digo torpes es que todos a veces somos torpes. Ay, mire, una torpeza que yo cometí, no fue grande, pero que cometí hace algunos años, fue yo, mi esposa y yo, pero sobre todo fui yo el que cometió la torpeza. Hombre, pastor, enseño la palabra. Participo en conversatorios. Y estábamos en Navidad. Y Pepe Ganga, cuando uno compraba los regalitos, le daba a uno una hojita que decía el regalo para la cartica del niño Dios. Y yo traigo las carticas a la casa y les digo, vean niños, para que le escriban las cartas al niño Dios. Al niño Dios. Yo dije, no, es una cartica inocente y pura y limpia al niño Dios. Yo enseñándole a mis hijos la doctrina del niño Dios. No, nosotros somos totalmente navideños, somos 100% navideños. Creemos que si celebramos que Él murió y resucitó, creemos que si celebramos la Pascua, yo creo firmemente que la Biblia es de celebraciones. ¿Por qué no celebrar que Él nació? Ahora, que se celebre, sabemos que Jesús nació en abril, sabemos que el mundo lo celebra en diciembre y uno se mete allí. Creemos que Dios celebró, creemos que Jesús asistió, la Biblia enseña que Jesús asistió a fiestas
que ni siquiera eran de las fiestas mosaicas. Entonces, si celebramos su muerte y su resurrección, si los ángeles celebraron, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres que gozan de buena voluntad. Pues si los ángeles celebraron, ¿por qué no lo celebramos? Ahora, que queda muy difícil uno celebrar Navidad en febrero y en marzo. Sí, entonces uno se pega para diciembre. Y diciembre tiene lo suyo. Otros celebran adorando a otros dioses falsos. Nosotros no. Nosotros, y nos gusta hacer, ¿no quiere poner el arbolito navideño? En Comunidad Cristiana de Fe no ponen el arbolito navideño, pero todo lo ponen de rojo y verde. Ah, y ese es otro modelo. No todo tiene que ser el arbolito, no todo tiene que ser. Y es un buen momento, hombre. Y le digo yo a los niños, pongan la cartica al niño Dios en el árbol. Oiga, Simón y Pablo se han estrenado escribiendo la cartica y eso le pidieron de todo al niño Dios. Y pues, ustedes saben que uno le dice a los niños, en Navidad, Papá Noel se llama Papá Noel porque los regalos los da Papá Noel. Entonces uno le enseña que en Navidad los regalitos no se los da Papá Noel. Entonces uno les enseña, no, es Dios que nos da a nosotros para comprar sus detallecitos y todo eso. Pero los niños habían escrito una carta sin tope. Ellos les dijeron, niño, Dios, Él da de todo. Y Pablito se me puso a llorar. Y yo dije, bestia, ¿cómo yo le meto esa doctrina a mi hijo del arbolito de Navidad y del niño Dios? Y cuando mi hijo me dijo, papá, ¿y por qué no? Y papá, ¿y el resto de los regalos? Y yo dije, no, pues papi, mira, esos son unos detallecitos. Y me dijo, no, pero es que la cartica se la escribí fue al niño Dios. Y yo dije, Señor mío. Luego para explicarle. Y cuando le fui a explicar, el Señor habló a mi espíritu y me dijo, no, un momentico. Hijo, ábrele a tu mamá. El Señor habló a mi espíritu y me dijo, no, un momentico. ¿Tú me metiste en esta? Porque los niños no están pensando en dioses falsos. Los niños están pensando en mí. Tú me metiste en estas, tú te sales de esta. Ahora le compras los regalos que estaban en la carta para que aprendas. No, como si Dios diciéndome a mí, no me va a dejar a mí ahorita como mentiroso. Usted se puso a decirles, escriban una carta y ellos divinamente pensaron que era yo. Ahora les compra y a coger la listica. Entonces dice uno, Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Somos responsables de lo que escribimos en ellos. Dios tiene un propósito de que sus hijos no solamente sean médicos, doctores, abogados, sino que sean una generación llena del poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios está pensando en médicos, en abogados, en enfermeros. Dios está pensando en gobernantes, pero llenos del Espíritu Santo. Por eso, no sigamos pensando, es como decían nuestros padres, la mejor herencia que yo le doy a mis hijos es el estudio. Amén por el estudio, pero la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es una fe. Es dejarlos no como simplemente simpatizantes del evangelio, sino como hijos de Dios. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos no es el estudio, no es el mucho conocimiento, no es el mucho dinero. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, ¿sabe qué es? Es la fe en el Señor Jesucristo. Es que ellos recuerden a un padre y a una madre que amaron a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, de seguro nuestros hijos van a aprender a amar a Dios. Usted puede dejar a sus hijos llenos de oro, llenos de riquezas, en una casa de oro y de lujo y de marfil, sin Dios, y van a terminar siendo unos completos gamines en la calle. Perdóneme la expresión. Pero usted deja a sus hijos con Dios en su corazón, con una fe firme, en una casa de esterillas, envuelta en plástico,
Y le aseguro que de allí le sacará Dios y le levantará y le pondrá en lugares altos. Entonces, ¿qué es más importante? Ahora, si usted le puede dejar la casa de oro y una buena fe, aleluya, gloria a Dios. Nuestros hijos no se van a enojar por eso. Pero hay que tener claridad, hay que tener completa claridad de qué es lo primordial para nuestros hijos, porque Dios no está pensando solamente en que sus hijos tengan una profesión, sino que tengan un llamado, que usted sea consciente de cuál es el llamado de sus hijos. Padres que sus hijos saben tocar instrumentos y posiblemente están enterrando esa gracia en vez de ponerlos al servicio del Señor, enseñarles a amar la obra del Señor. Padres que sus hijos saben tecnología y no les están enseñando a que hay profesiones de reino, tenemos que pensar en los asuntos del reino de Dios. Porque a veces le dejamos a nuestros hijos una profesión. Está bien. Con mi esposa creemos que a un hijo hay que dejarle la fe, otro idioma, un deporte y un instrumento musical. Mire, con que nuestros hijos tengan una fe clara en quién es el Señor. Pero con que usted les deje otro idioma, se van a defender en cualquier lugar del mundo. Y si es inglés, mucho mejor. Un idioma. No van a tener barreras en el mundo en cuanto a conocimiento y relación. Un idioma. Un deporte. Siempre los van a buscar para jugar. Basquetbol, fútbol, tenis. No van a ya nacer como me pasó a mí, que no me inculcaron un deporte. Y siempre que iba a jugar, yo quedaba para el primer gol. ¿Y quién juega con Diego? No, Diego que sea para el primer gol. Y yo llegué a tener amigos que se dejaban meter el primer gol para que yo me fuera con el equipo contrario. Entonces, esto es una baja autoestima, amados. El Señor a mí no me sana el corazón, yo tendría una baja autoestima pésima. Un idioma, un deporte y un instrumento. Vea, saben tocar un instrumento, arman parche, los van a buscar, los van a querer, pero por encima de eso, una fe clara. Usted va a la iglesia, pero tiene en su casa un altar a santos, a San Gregorio Hernández, tiene un Buda. Eso no es una fe clara, amados. Usted es cristiano y en su casa sus hijos ven una mata de sábila, una herradura. Eso no es tener una fe clara, amados. Eso es sincretismo. Usted es cristiano y tiene un poco de santos y de crucifijos y de vírgenes y el sagrado corazón de Jesús en su casa. Amados, por favor, cuando la misma Biblia dice, no te harás imágenes, no los fabricarás, no te inclinarás delante de ellos. Usted dice que va a la iglesia, pero tiene un Buda, un Hare Krishna en su casa. Los niños dicen, bueno, mi papá y mi mamá, ¿qué están jugando? ¿Se vale tener varios dioses? Vea, pues, los niños nos van a copiar, amados. Entonces, vamos a dejarles una carrera, que estudien, listo. Sabe que he conocido a mucha gente que han sido profesionales exitosos, pero les ha faltado algo. Conocer su destino. Y profesión no es destino. Profesión no es propósito. Amén por una profesión. Pero tenemos que ir mucho más allá. ¿Para qué los diseñó Dios? ¿Para qué los creó Dios? Y ese es un trabajo de nosotros como padres. ¿Y sabe cuándo se nos es revelado? Cuando oramos, cuando pedimos por nuestros hijos, cuando clamamos a Dios por nuestros hijos, cuando suplicamos a Dios por nuestros hijos, cuando doblamos rodilla a Dios por nuestros hijos, cuando los vemos allí sentados, jugando, riendo. Empezar a descubrir con los ojos de Dios para qué los llamó. ¿Para qué los llamó? Porque si alguien nos da ejemplo de eso, es el Padre Celestial, que tenía muy claro cuál era el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Usted tiene claro el propósito de Dios para con sus hijos? Que crezcan, que estudien lo que quieran. Eso. Sí, claro. Qué bueno que estudien lo que quieran. No hay nada mejor que ellos. Anteriormente, las profesiones importantes eran
médico, abogado y contador. Toda familia tiene que tener un médico, un abogado, un contador. Y uno le decía a los papás, quiero jugar fútbol. No, mijo. Primero estudia algo que valga la pena y después tírese a su vida jugando fútbol. Y hoy en día los jugadores son los que más ganan plata. Ay, papá, yo quiero tocar un instrumento. No, 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 mijo. Primero estudia algo que sirva. Y después pierda el tiempo aprendiendo a tocar un instrumento. Y ahorita estos manes, con un deporte y con un instrumento, y vea, pues, entonces dice uno, no, su hijo quiere ser músico, pues que sea un buen músico. Hay escuelas de música. Su hijo quiere ser un artista, pues que sea un buen artista. Su hijo quiere ser ebanista. Sabe que hay la organización Julio Mario, si no estoy mal, tiene en el centro de Bogotá una academia para ebanistas. Dura 3, 4 años y salen tremendos ebanistas. ¿Su hijo quiere ser ebanista? Pues que sea ebanista. Ay, no, mi hijo quiere ser pastor. Ah, ¿quiere ser pastor, hijo? Eso sí, pero vas a la universidad, o sea, profesión, si va acompañada con propósito, amén. Porque conozco también muchos profesionales que fueron exitosos en su profesión, pero se sintieron vacíos porque nunca descubrieron para qué era su propósito, cuál era su llamado. La Biblia dice en Malaquías 4:5, y estoy terminando. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Estamos hablando del final de los tiempos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué es lo que el diablo ha querido hacer? Alejar el corazón de los padres, de los hijos y el corazón de los hijos de los padres. Sabe que en el rol profético, el papel del padre y el hijo, la relación entre padres e hijos es muy importante. Mire, amados, ¿usted está pensando que va a estudiar? ¿Usted está pensando que su hijo el otro año va a entrar a transición? ¿Usted está pensando que su hijo el otro año va a entrar a primero o a segundo? Y Dios ya está planeando en él con sus nietos. Usted está pensando en sus hijos, bebecitos, y Dios ya está pensando en sus nietos. Consu ya es abuela. Consu entró en la época del abuelato. Y Consu está pensando en su nieto, en su nieta. Y Dios ya está pensando en su bisnieta. Entonces se llama propósito, amados. Mire la responsabilidad tan grande que tenemos. Mire la importancia, amados, que tenemos de estorbar a nuestros hijos, pero no de provocarlos a ira. Hablábamos ahorita en Teleios, que la Biblia dice, y quiero leerles para terminar este pasaje. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, 25. Cómo el diseñador del matrimonio dice que esto tiene que funcionar. Efesios 5 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un matrimonio, Dios, el diseñador del matrimonio, da 4 consejos para una familia. En el matrimonio, maridos, amen a sus esposas. ¿Sabían ustedes que el amor en el matrimonio no lo pone la mujer, sino el varón? Y en el mundo dicen que no. Ay, que el amor es asunto de viejas. No, pues según Dios, el amor en el matrimonio lo pones el marido. La mujer, dice la Biblia, y ustedes honren a sus maridos.
Hónrenlos. Porque la mujer necesita ser amada. Por eso Dios le dice al varón, ámenla. La mujer necesita ser amada. ¿Sabe qué necesita el varón? El varón necesita reconocimiento. El varón, en su diseño de Dios, la mujer necesita ser amada. Por eso el varón ama a la mujer. Pero el varón también necesita amor. Pero el varón en el diseño de Dios, ¿sabe qué necesita? Reconocimiento. ¿Pegó ese cuadro? Reconózcale que pegó esa puntilla, hombre. No se ponga con sus amigas a decir, ay, este man todo lo quema, todo lo daña. Mire, eso es una puñalada a un hombre que lo desvirtúen delante de las demás personas. Eso allí, pero mire lo que dice Efesios 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los hijos, ¿sabe qué les dice? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que a los hijos, ¿sabe qué les pide? Vea, es justo que usted obedezca. Decía mi padre, cuando yo le dije un día a mi papá, papá, ¿qué me da y gano el año? ¿Qué me da y gano el año? Mi papá me dijo, papi, pregunte qué no le doy si no lo gana. Y entonces inmediatamente entendí que ese año había que ganarlo. Papá, ¿qué me da y gano el año? Y me dice, más bien pregúntese qué no le doy, papi. Y ese año, vea, lo saqué limpiecito. Entonces mi papá decía, mijo, no trabajan, no tienen que conseguir nada. Lo único que yo le pido a ustedes, a todos ustedes, son buenas notas. De resto, coman, jueguen, saquen buenas notas. La Biblia nos da la razón. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Padres, esposos, amen a sus esposas. Esposas, honren a sus maridos. Hijos, obedezcan al Señor. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos, porque cuando ustedes provocan a ira a sus hijos, a veces están haciendo que sus hijos no los honren a ustedes. A veces, y lo decía ahorita en Teleios, criamos a nuestros hijos con la doctrina Rambo, con la doctrina Rocky. Hay que darles duro, son machos, son niñas, duro para que crezcan. No, no, no. No, no, no. Eso no sirvió de nada, hermanos. A veces la motivación es buena, pero la estrategia es errónea. Podemos levantar hombres, niñas temerosas de Dios sin necesidad de herirlos, de maltratarlos. Pastor, ¿hay que corregir a los niños? Sí, sí, claro. Pero que todo sea en el vínculo del amor. Les voy a leer un pasaje y les termino con este pasaje. Proverbios 19, 18. Se van a ir de espalda con este pasaje. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Le voy a leer un comentario de John MacArthur acerca de este pasaje, para que se dé cuenta que no es un pensamiento propio, sino que es una línea. Corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo mientras que todavía es pequeño y domable. El castigo corporal, administrado justamente y en una atmósfera de amor verdadero, no le hará daño. Antes, al contrario, le hará mucho bien. Cuando uno corrige al niño, papi, cuando todavía es pequeño, el objetivo no es imprimir dolor, pero sí decirle eso no estuvo bien. La psicología hoy dice que eso es malísimo. Y una generación que no fue corregida, mire lo que tenemos hoy en día. La generación que fue corregida en amor no nos hizo tanto daño.
Acá tenemos una psicóloga, ya ella, dos psicólogas. Entonces ya ella después me corregirá si eso es bueno o eso es malo. Pero procura no matarlo a causa del castigo. La segunda parte, no se apresure tu alma para destruirlo. Está clara. No arruines su vida rehusando castigarle. La permisividad es crueldad, sea cual sea la explicación dada en su defensa. La Biblia traduce, no desee tu alma causarle la muerte. Y significa, no te enojes tanto que entras en peligro de castigarle demasiado. Pero en todo caso, la permisividad es crueldad. La Biblia dice que, o lo que este pasaje está tratando de decirnos es, ojo, la permisividad también es crueldad. No seamos permisivos. Pero no desee tu alma causarle la muerte. No te enojes tanto que entres en peligro de castigarle demasiado. Ojo, los alegatos con los hijos de manera iracunda. No es bueno, es peligroso. La Biblia dice que no lo hagamos así. Los castigos así de, ay, es que, y lárgate, y olvídate, y te voy a sacar del colegio, y no vas a estudiar más. Eso no es bueno. La Biblia dice que no les hablemos así. Y lárgate de esta casa, y te echo, y aquí no vuelves más. No, eso es pelea de tigre con burrito amarrado. No le trate hacia el burrito. Mire la Biblia. Es que, amados, es con la palabra de Dios que tenemos que hablarles a ellos. Es con la palabra. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo se amonesta a un hijo? Proverbios 19:18 no lo echa al balde, ¿no? Pero mire cómo dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. La disciplina es buena, amados. Pero mire, en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Sabe qué es amonestación del Señor? Que cada vez que usted vaya a corregir a su hijo, vaya primero a la Biblia y sepa cómo que dice la Biblia. Y hoy se lo estamos diciendo. ¿Sabe qué dice en amonestación del Señor? Que usted vaya y le diga a su hijo, hijo, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto. Pero corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, o sea, en edad temprana. Pero procura no matarlo a causa del castigo. Amados, no te enojes tanto que entres en peligro de castigarle demasiado. No provoquemos a ir a nuestros hijos. Ahora, no le estoy diciendo que vaya, lave eso, vaya, recoja eso. Ah, no. Una cosa es que ellos se enojen. Una cosa es que ellos se enojen cuando usted da una orden. Ah, no, usted no puede evitar eso, que ellos se enojen. Pero ya provocarlos a ira, ya es desafiarles, es maltratarles, es pararte delante de ellos de tú a tú. Y usted nunca se podrá poner en una corrección de un hijo de tú a tú. Son niños, son jovencitos, son flechas en la aljaba de Dios. De seguro usted tiene una buena motivación, pero tenemos una cultura Rambo, una cultura Rocky, tenemos una cultura exagerada y posiblemente no es lo mejor y no estamos logrando lo mejor, porque lo que usted haga con ellos, ellos lo van a hacer con sus hijos. Son nuestras generaciones. Dios ya está pensando en ellas y ya está planeando con ellas. Son nuestros jóvenes. ¿Sabe qué es lo bueno de los jóvenes? Que usted mete a los jóvenes en cualquier cosa y ellos la sacan del estadio. En música, en talento, en cultura, en creatividad. El diablo está planeando con nuestros jóvenes. La iglesia tiene que planear con los jóvenes. Los jóvenes se tienen que levantar en el poder del Espíritu. Los jóvenes se tienen que levantar llenos del poder de Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de llevarlos por ese camino? Un buen hogar. Lo mejor para tus hijos no es un carro, no es el último Xbox, no es la última consola. Lo mejor para tus hijos no es el blue jean de la mejor marca. Lo mejor para tus hijos es que tus hijos vean que papá y mamá están bien. Lo mejor para tus hijos
es que tú y papá estén bien. Eso es lo mejor para tus hijos. Pastor, yo vivo sola con mis hijos. Lo mejor para tus hijos es que ellos te vean a ti caminando con Dios. Lo mejor para tus hijos es eso. Si mañana, pasado mañana, por decisión de ellos, si intentaren desviar, te aseguro una cosa. Hay una promesa que dice que aunque fueren grandes, intentar desviarse, Dios no los olvidará. Dios los volverá a traer. Pero mientras nosotros estemos vivos, recuerden, son flechas en la aljaba de Dios. Son flechas en nuestra aljaba. Somos nosotros los que les damos el destino. No vivamos a través de nuestros hijos. Busquemos que nuestros hijos vivan el propósito de Cristo en ellos. Y se habrá dado cuenta que usted no vivió en vano. ¿Sabe cuándo me daré yo cuenta que no viví en vano? El día que ellos lleguen también al cielo con el Señor y yo pueda darme cuenta de todo lo que ellos hicieron después de mí, después de mi esposa. Porque cuando papá y mamá mueren y la familia se viene al suelo, significa que todo lo que los papás hicieron no sirvió para nada. Pero cuando la familia, el hogar continúa después de nosotros, tendremos que decir, como dijo el salsero, valió la pena. ¿Vale, amados? Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús y espero que haya sido una enseñanza de mucha, mucha edificación. Bendiciones del Altísimo. Pueden prender los micrófonos.